Vemos en el versículo 21, amada iglesia, de lo que nos está hablando. Pasando otra vez en la barca a la otra orilla. ¿Por qué cuando leemos, amados hermanos, nosotros leemos muy rápido, pero no nos detenemos un momento y a leer en realidad qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Número uno, ¿por qué pasó a esta orilla? A la orilla que está hablando en el versículo 1 de Marcos, capítulo 5. ¿Usted se ha imaginado por qué? ¿Por qué? Vea entonces, porque él había estado en otra orilla más, había estado en otra orilla, o sea, él estaba en una ciudad y en otra ciudad él pasaba a diferentes riberas. Pero ¿qué acontecía entonces, amada iglesia? Que él me enseña la palabra del Señor. ¿Qué aprendemos de este versículo? ¿Qué aprendemos, iglesia? Que entonces la iglesia debe aprender que la vida de Jesús era una vida de peregrinaje interesado por el ser humano. Jesús era peregrino interesado por el ser humano. Ahora, todos vamos a salir de este lugar en esta tarde. Todos vamos a ir a descansar, a disfrutar, a comer o a tomarse un café. Pues qué bueno. Pero vea entonces la misión que tenía Cristo Jesús sobre la faz de la tierra cuando Él empezó los 3 años de ministerio. Llevaba una vida de peregrinaje. Entonces, Él, amada iglesia, su vida era de interesarse por el ser humano. No es que tenga necesidad del ser humano, no es que tenga necesidad de mí, sino que definitivamente Él mismo dijo: yo voy por aquellos que tienen necesidad. Le hago la pregunta en esta hora: ¿ha resuelto Jesús alguna necesidad suya? ¿Ha hecho una obra? ¿Ha recibido un milagro? Entonces, ¿por qué no debemos de alegrar y darle gracias al que se lo merece en esta tarde? ¿Verdad, iglesia? Amén, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, veamos entonces lo que nos dice la palabra del Señor. Si Él estaba interesado por el ser humano, ahora voy en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 19. Antes que llegara a la necesidad de un hombre, amada iglesia, del que estaba endemoniado, que llegara a esa orilla, a esa ribera, entonces, vea entonces qué es lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 19. Número 1, vea entonces, se acerca, amada iglesia, antes que él llegara a esa necesidad de ese hombre, se acerca un escriba que era muy estudiado en la ley de Moisés. Y vea usted, y se le acerca y dice: Jesús, ¿a dónde tú vas? Bueno, yo voy a ir a una misión. Entonces, ¿qué dice este hombre? Bueno, Jesús, yo te voy a seguir a donde tú vayas. Imagínense. Y vamos a ir viendo los puntos. Muchas veces estamos diciendo: Señor, yo te voy a servir. Pero ¿será que en verdad estamos sirviendo al Señor, amada iglesia? ¿Será que con todo nuestro corazón hemos dicho: yo te voy a servir y no importa a donde quiera que tú me digas que vaya, yo ahí iré? Entonces vea cómo le dice este hombre. Le dice: yo te voy a seguir. Y yo me imagino que Jesús se para y dice: ¿estás seguro que tú me vas a seguir? Porque yo voy a montar a una barca ahora y te voy a decir a dónde vamos a ir. Y miren qué tremendo. Entonces el hombre quizás se puso a pensar: bueno, ¿y a dónde irá Jesús? El hombre tenía posesiones. El hombre sí podía disfrutar de grandes quizás lujos o de un descanso agradable en casa. Pero vea Jesús entonces, si estamos hablando de que Jesús estaba en una orilla, estaba en una ciudad, estaba en un pueblo, o sea que la vida de Jesús no era como nosotros, hermanos, que hoy estamos disfrutando de su presencia y salimos y vamos a ir a descansar en casa. Él salía de este lugar, tomaba otra barca y se iba para otro lugar. Vean entonces cómo era la vida de Jesús. Era un peregrino interesado por el ser humano. ¿A quién fue a ver Jesús entonces? ¿A quién era el que le dijo a este hombre: ¿estás dispuesto tú a ir? Porque le dio una respuesta. Si se da cuenta entonces: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús entonces? Vea Mateo capítulo 8, versículo 20 entonces. Vea cómo le responde.
Entonces le dice, mira, las zorras, ¿qué dice? Tienen cuevas, guaridas, y las aves, ¿qué tienen? Tienen nido, mas el hijo no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué dijo Jesús eso? Entonces dijo, Pablito, ¿estás dispuesto a ir? Entonces ya luego retrocedió este hombre y dijo, no, pero si es así, entonces no, ¿verdad? Porque es difícil, amada iglesia, pero de los que estamos reunidos acá, hemos comprendido que nosotros tenemos que testificar de que Cristo vive y en Él hay poder. ¿Saben por qué? Porque Él hizo una obra maravillosa en mi vida, en la vida suya. Entonces, ¿por qué no testificar de Cristo? Aunque hayan tormentas, haya luchas, vamos a cruzar desiertos, mares, pero lo vamos a cruzar en el nombre de Jesús y lo vamos a ir a testificar en el nombre de Jesús. Esa es la enseñanza que le estaba diciendo entonces, y le dice, bueno, ¿será que vas a aguantar? ¿Será que tú vas a aguantar? Entonces, ¿por qué entonces el ser humano, amada iglesia? ¿Por qué el ser humano? Entonces venimos acá ahora en Marcos capítulo 5. Si se da cuenta, no sé si el hermano puede poner este versículo en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. ¿Por qué entonces el ser humano, iglesia? Era un hombre interesado que alguien pudiera hacer algo por él. Entonces Jesús llega a esta ribera y si se da cuenta, llega a esta orilla, sube a la barca y dice, voy a ir porque yo estoy interesado en el hombre, un hombre que estaba atado por un ejército de demonios, hermano, que ninguno podía hacer algo por él. La misma Biblia lo está testificando. Entonces, en el versículo 2, ¿qué simboliza este versículo? En el versículo 2 del Evangelio de Marcos. Entonces leemos y dice, y cuando salió ¿de qué? De la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritus inmundos. Entonces vea qué interesante. El hombre que vino cuando vio a Jesús que salir de la barca, ¿qué sucedió entonces? Un hombre con un ejército estaba bien endemoniado. ¿Qué dice? Vino Cristo y cuando este hombre lo vio, ¿cómo actuó este varón ante la presencia de Jesús? Cuando vio a Jesús? ¿Qué dijo él? Hoy viene libertad para mí. Hoy voy a ser libre. Hoy lo que el hombre no pudo hacer por mí, ahí viene alguien en una barca que lo va a hacer por mí. Cuando bajó, dice que entonces este hombre que estaba endemoniado lo vio y dice que se arrodilló ante la presencia del Señor, hermanos. ¿Qué dice entonces Filipenses 2, 10, 11, hermanos? Que toda rodilla se doblará. Escuche, no importa cuál era la situación de este hombre, pero esa rodilla se dobló porque era ante la presencia de Jesús, hermanos. Era ante la presencia de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en una cierta ocasión? Entonces el oficial de un ejército de la reina de Inglaterra se acercó y le dijo, Madame, hoy va a entrar un país y va entonces a combatir contra nosotros. ¿Cuántos son? Son 3,000 soldados. Entonces la reina se levanta y dice, no teman. ¿Y por qué, Madame? Porque yo le temo más a un hombre y a una mujer que está de rodillas ante la presencia de Dios, porque la Biblia dice que ángel va a acampar alrededor de él y los va a defender. Entonces, amada iglesia, si yo les explicaba una cierta ocasión que un ángel, cuando Jesús le dijo, cuando un discípulo quería defenderlo, le dijo, hey, guarda tu arma, porque sabes, ¿acaso que no puedo yo orar a mi Padre y que Él me puede enviar más de 12 legiones de ángeles en este momento?
y según en Reyes habla de que un ángel mató a muchos soldados, a un ejército de soldados. Imagínense entonces, iglesia, que el ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro siempre va con cada uno de nosotros, y no importa la guerra, las batallas que vengan contra nosotros, si Él está con nosotros, amada iglesia, nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. La gloria sea para el Señor, hermanos. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Este hombre es liberado, y bendito Dios por los milagros, hermanos. Bendito Dios por los milagros. Pero vea qué aconteció entonces. Este hombre fue liberado, y dice la Biblia entonces que cuando fue liberado, los espíritus inmundos pidieron meterse en los cerdos. Entonces, bueno, se metieron en los cerdos, y usted ya sabe esa historia. ¿Qué aconteció? Cuando dice la Biblia que aquellos hombres que apacentaban los cerdos vieron lo que Jesús hizo en este hombre, lo liberó. Entonces, ¿qué hicieron? Estos dos hombres se fueron corriendo a la ciudad y dijeron: bueno, aquel hombre que estaba endemoniado ahora ya no está atado, sino que es libre. Escuchen lo que dice la palabra del Señor: es libre. Entonces, ¿qué creen que hicieron aquellas personas? Tuvieron curiosidad y empezaron a llegar todos, hermanos. Cuando llegaron todos, y dice la Biblia entonces acá en el verso, lo que hizo Cristo anteriormente, primeramente, hermanos, en el versículo 2, esto simboliza la gran misión por la cual Cristo vino al mundo, el que había calmado toda tormenta en el mar, y ahora Él calmaría la tormenta del alma de un hombre. ¿Ustedes creen que no hay personas que están endemoniadas en estos tiempos? Hay personas, hermanos, hay personas. Y sabe, cuando nosotros, hermanos, hay una alabanza que dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿qué dice? Suceden cosas, y cosas maravillosas. Hay sanidad, ¿hay qué? Liberación, porque se siente la presencia del Señor. Aleluya. Eso es, amada iglesia. Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos? Entonces, cuando este hombre es liberado, los hombres que estaban apacentando a los cerdos, hermanos, vienen y dicen: vamos a ver cuál es la reacción de estas personas. Vean la reacción entonces. Fueron entonces y llamaron entonces. La multitud vino, hermanos. Y cuando vinieron la multitud, por ejemplo, ¿qué haría usted si usted miraría un milagro que Jesús haya hecho en su hogar? O que alguien haya sido libre del alcoholismo, de las drogas. ¿Cuál sería la reacción suya? ¿Verdad que usted vendría, se pondría alegre, verdad? Y no se cansaría de darle gracias a Dios. No se cansaría de darle gracias a Dios. Estaba hablando con una persona el día de ayer en la noche, y me decía: aquella persona, ¿te acordás cuando íbamos a orar allá? Sí, ¿qué pasó? Aquella persona que se estaba muriendo de un infarto, que lloraba, y nosotros orando medianoche, hermanos, ahora ya no llega a la iglesia. Vean. Entonces, amados hermanos, cuando el Señor hizo un milagro en su vida, ¿qué es lo que dijo? Señor, hoy te voy a servir. Y hoy en adelante, gracias por darme una segunda oportunidad. Hoy puedo darte honra y gloria. Hoy voy a levantar mis manos y puedo agradecerte y decir que solamente tú vives por siempre. Aleluya. Entonces, vea entonces qué reacción tuvieron estos hombres, hermanos. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Y cómo reaccionó el pueblo, hermanos? Los que apacentaron entonces fueron a darle la noticia a estos hombres, hermanos. Entonces, si se da cuenta en Marcos capítulo 5, 16, vinieron entonces al hombre. Vinieron toda la multitud. Entonces se acercaron y vieron al hombre que era libre, y vieron a la multitud de cerdos que se habían perdido. La pregunta es, hermanos, ¿qué creen que hicieron estos hombres?
¿Le dieron gracias a Jesús? ¿O qué cree cómo reaccionaron? Porque dice la Biblia que vieron al hombre que estaba a los pies de Jesús y vieron a los cerdos, porque cuando fueron libres entonces los cerdos se fueron. ¿Y qué sucedió? Todos se murieron. ¿Cuántos cerdos eran, hermanos? Eran 2000 cerdos. Entonces, ¿qué reacción tuvo entonces esta gente de este lugar? ¿Qué cree usted que hicieron? Dijeron: no importa, Señor, gracias porque hiciste una obra aquí. No importa lo material, no importa todo lo que se haya gastado. Hoy nosotros te damos gracias porque liberaste a este hombre que nosotros no podíamos hacer nada por él, que lo atábamos con cadenas, pero no pudimos hacer nada con él. Ve entonces en el versículo 16, ellos lo vieron. Ahora vea la respuesta de lo que ellos hicieron en el 17. En Marcos capítulo 5, 17, ¿cuál fue la respuesta que ellos dieron? La reacción que tuvieron entonces. Entonces comenzaron ¿a qué? A rogarle que se fuera. Miren qué tremendo es el ser humano, hermanos. Viendo un milagro, viendo una obra, entonces miren, dijeron: Señor, vete, nosotros queremos seguir comiendo carnita y chicharrón. ¿Y no que es rico la carne, hermanos? ¿Verdad que sí? Es rico la carne, chicharrón, un poquito de salsa, de tomate, y vamos, ¿no? Miren qué delicioso. Pero vean, entonces ellos se interesaron más por lo material, amada iglesia. Se interesaron más por los cerdos que por la liberación de un hombre. Hay que darle gracias a Dios por todos los milagros, hermanos, que hace Jesús en nuestra vida. Que hace Jesús en nuestra vida. ¿Y por qué le titulé esta hora de la tarde Hay poder en Jesús? Más adelante vamos a ir viendo por qué hay poder en Jesús, hermanos. Entonces, veamos entonces la reacción. Decidieron entonces quedarse ellos y eligieron quedarse con los cerdos. Ahora, como Jesús es tan caballeroso que cuando nadie bueno dice: yo no te quiero acá, Él no va a pelear y dice: no, yo quiero estar a la fuerza aquí contigo. ¿Verdad? ¿Verdad que cuando usted disfruta de estar en la presencia del Señor, usted quisiera seguir adorando y bendiciendo su nombre? Pero mire, entonces Él dijo: está bien, yo miré. Entonces veamos entonces acá nuevamente. Ahora quiero llevarlo a Lucas capítulo 8, versículo 40. Lleve la lectura, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es algo que, bueno, yo estudiaba y decía: hay Santa Cena. Y miren, hermanos, cuando vemos que está el pan y el vino en la mesa, eso simboliza que Cristo está en este lugar, hermanos. Cristo está en este lugar. Y puedo decirle que yo he escuchado que han testificado algunos de las congregaciones donde he estado, hermanos, donde dice: en una santa cena Cristo me liberó, Cristo me sanó. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Cristo dijo: y esto hagan en memoria ¿de quién? De Él. Entonces, en Cristo hay poder, hermanos. Amén. Vea entonces Lucas capítulo 8:40. Miren entonces, Jesús decide pasar a la otra ribera, a la otra orilla. Entonces veamos cómo la reacción de esta multitud, hermanos. Vea pues, cuando volvió Jesús, ¿cómo le recibió la multitud? Con gozo. ¿Por qué? Porque le esperaban, hermanos. ¿Cuántos se gozan en esta tarde, hermanos? Porque estamos en la casa del Señor y hoy nos gozamos en alabanza, y hoy recibimos su palabra, y hoy recibimos y decimos que Él vive, hermanos, que Él vive, amada iglesia. Entonces vean qué diferencia había entre estos hombres del pueblo de los Gadarenos con esta multitud, hermanos. ¿Verdad que qué diferencia, hermanos? Hay personas así sobre la faz de la tierra, que algunos son agradecidos y otros mal agradecidos, ¿verdad?
Entonces, ¿usted en qué lado está? ¿En los agradecidos o los que no son agradecidos? Todos estamos agradecidos, ¿verdad, hermanos? Todos estamos con gozo. Amén. Y la gloria sea para el Señor, hermanos. Amén. Denle esa ofrenda de aplausos al Señor, hermanos, porque es para Cristo, hermanos. Y miren entonces, entre esa multitud, hermanos, o esa ciudad donde había un hombre, hermanos. Había un hombre, solo que este hombre no estaba endemoniado, sino que tenía una gran necesidad. Le pregunto, hermanos, ¿usted tiene necesidad del Señor? ¿Verdad que todos tenemos necesidad del Señor? Usted va a decir, no, hermano, mira que yo tengo trabajo y quizás pues tengo de todo, a mí no me falta nada. Pero si no tienes a Cristo y no estás gozando de la bendición de Dios y el gozo y su presencia, hermanos, estamos vacíos, hermanos. La realidad, ¿sabe por qué? Porque mire, pues entremos a la vida de este hombre que estaba entre la multitud. Había un hombre también, Jairo, que era ¿qué? El principal de la sinagoga. Escuche, estamos entonces acá en el versículo 8, el capítulo 8, versículo 41 de Lucas. Entonces, ¿quién era el principal de la sinagoga? Escuche, le voy a dar así rápidamente algunas respuestas. Era la cabeza, era el que presidía sobre el servicio, era alguien que asignaba quién debía orar o leer y exhortar. Entonces, si este hombre, amada iglesia, tenía autoridad, vea el versículo 41, entonces, ¿cómo fue que entonces vino? Y dice el 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase ¿a dónde? A su casa. ¿Cuántos creen que Cristo está en nuestro hogar, hermanos? ¿Verdad? Y esa es una bendición que gozamos, que Jairo aún no tenía esa bendición de que Cristo entrara a su hogar. Y entró por esta situación, por la necesidad que tenía, hermanos. ¿Verdad? Cuando no tenemos necesidad, no estamos pasando una dificultad, todos gozamos de lo material y vamos donde sea. Pero cuando tenemos necesidad, mire, amados hermanos, hasta lloramos y decimos, Señor, ten misericordia de mí, hoy sí te prometo, y hacemos un montón de promesas al final que no cumplimos a veces. Y vean, este hombre entonces se arrodilló, un principal de la sinagoga, hermanos, y yo estaba investigando un principal, era como que el presidente, hermanos, vaya a decir, yo me voy a arrodillar, y no es el principal, pues, un hombre lleno de orgullo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque vea entonces lo que dice acá el principal de la sinagoga, si era alguien que autorizaba. ¿Por qué el versículo 41 dice que se arrodilló? Escuche, ¿qué dice entonces Lucas capítulo 13 versículo 40? Era uno de los principales que cuando Jesús hizo un milagro, ¿qué creen que hizo? Vea lo que dice la palabra del Señor entonces. Lucas capítulo 13, versículo 40. Dice Lucas 13, 40. Perdón, hermanos, acá creo que, bueno, pero sí creo que ahí en Lucas está, hermanos. ¿Se recuerda cuando el Señor entonces libera a aquella mujer? Y viene y dice, bueno, ¿y por qué entonces hoy que tú estás en el día de reposo, por qué estás liberando a esta mujer? Le dice aquel varón, aquel principal de la sinagoga. Si usted fuera y yo fuera y se apareciera este hombre, yo dijera, bueno, ¿será que no, este hombre me va a confrontar?
Jesús, por supuesto, lo sabía, amada iglesia. ¿Será que este hombre no me va a confrontar? Si me confrontó allá cuando estaba en la sinagoga y vine y hice una liberación en una mujer también, y me confrontó y dijo, bueno, ¿y por qué tú estás liberando? Entonces, ¿por qué tú estás liberando? Imagínense hasta dónde llegaba, hermanos, un principal de la sinagoga, hermanos. 13, 14, hermanos. Es 13, 14. Y véalo de lo que está leyendo ahí. Gracias, hermano. Entonces, dice, pero el principal de la sinagoga, escuchen, ¿cómo estaba? Enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, y dijo a la gente, escuchen, le dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Un principal de la sinagoga, hermanos. Entonces, cualquiera podría decir en nuestras fuerzas humanas, ¿verdad? Yo podría decir, este hombre me va a confrontar a mí ahora. Pero ¿sabe algo? Este hombre, hermanos, miren, ¿no le ha pasado a cada uno de ustedes que él vino y se arrodilló ante la presencia del Señor y dijo, Jesús, esta es la oportunidad que tengo? Quiero ver hasta dónde llega. Porque miren cómo se postró, dice el versículo anterior, se postró ante Jesús. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Hoy quiero ver. Jesús conoce nuestro corazón, amada iglesia. Si él se estaba postrando de corazón o solo por la necesidad que tenía. Escuche, porque muchas veces doblamos nuestra rodilla y, como decía alguien por ahí, una rodilla arriba y otra rodilla así doblada, como que estamos apuntando ya para ir a casar, ¿no? Entonces, ¿se estaba postrando por la necesidad o se estaba postrando porque en realidad necesitaba de Jesús, porque anhelaba que entrara a su casa? Miren cómo viene entonces él y hace esto, hermanos. Él dijo, yo conozco el corazón de este hombre. Vamos a comprobar qué sucedió, hermanos. Pero antes, si él estaba en una sinagoga, ¿qué era la sinagoga, hermanos? ¿Qué es una sinagoga? Se trata de un sitio de oración y donde se interpretaba la Torá, ¿verdad? Se leía, hermanos. Se leía. Y miren, espero que la iglesia, el templo de los que estamos acá en el centro de esta ciudad, hermanos, sea una luz para los que están alrededor, que anhelen estar en este lugar. Porque una sinagoga era un lugar que estaba dentro de la ciudad, el centro de la ciudad, como quien dice, un gran ejemplo para de los que querían entrar dentro de ella. Y esperamos, amada iglesia, que muchos anhelen de venir a disfrutar la presencia del Señor juntamente conmigo y con usted dentro de este lugar, y que esta iglesia sea luz para de los que están alrededor, hermanos. Ese es el anhelo. ¿Por qué entonces? Veamos entonces. Aquí entonces, ¿por qué yo me vine a Lucas, hermanos? Y leyendo esto, viendo la palabra del Señor, escuche entonces, usted sabe esa historia. Entonces, mientras Jesús iba caminando con toda la multitud, escuche, ¿quién apareció ahí? Aparece una gran mujer. Aparece una mujer con una enfermedad, pero con mucha fuerza y fe. Una mujer que estaba enferma, pero tenía fuerzas, porque sabía que el maestro iba a pasar allí en ese lugar. Y hoy habemos muchos de los que estamos bien sanos, pero ya no tenemos fuerzas para buscar al maestro. Una mujer que usted sabe la historia de una mujer que pierde sangre, hermanos, se debilita, pero ella recobró fuerza dentro de su interior, porque dijo, esta es mi oportunidad. Yo me imagino que esta mujer caminó en medio de la multitud, y ¿sabe qué hizo? No importa, porque era grande la multitud, aunque me pisotearan mis manos, yo aún tengo fuerzas para seguir
porque anhelo tocar el borde del manto de Jesús. Escuche, no dijo, quiero tocar todo el manto de Jesús, quiero tocar su mano, quiero tocar el borde del manto de Jesús. Y cuando usted viene, se postra, Señor, ten misericordia de mí, quiero tocar ese borde a través de tu presencia, a través de tu Santo Espíritu. ¿Sabe qué hace el Señor? Empieza a darnos nuevas fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque el poder está en Él, no está en uno, hermanos, no, que está en Cristo Jesús. Él es el único que puede hacer algo por nosotros, hermanos. Entonces, vea entonces, denle una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. En el versículo 43, ¿por qué quiero hablarle de esto, hermanos? Miren lo que dice el 43. Voy rápidamente, hermanos, porque hay Santa Cena. Lucas 8, hermanos, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace ¿cuántos años, hermanos? 12 años. No hay nada imposible para el Señor, hermanos. Y que había, ¿qué? Gastado todos ¿en qué? En médico cuanto tenía. ¿Y por qué dice? Y por ninguno había podido ser curado. Ahora, ¿por qué se lo estoy leyendo en Lucas? ¿Quién era Lucas? ¿Era un médico? ¿Era un doctor? Le hago una pregunta en esta hora de la tarde, amada iglesia. ¿Usted ha visto en los periódicos, en la televisión o en el medio de comunicación donde han salido doctores y dicen, yo no sé cómo pasó, este hombre que está parado acá con nosotros tenía cáncer? Yo no sé, le hicimos un examen, pero ahora que vemos, todo está limpio. ¿Por qué? Aquí nace el tema, hermanos, que el mismo Lucas, siendo médico, él dijo, solo en Jesús hay poder, solo en Jesús todo hombre puede liberarse como el endemoniado gadareno. Solamente él puede entrar a las casas, porque iba directo a la casa de Jairo. Entonces, amada iglesia, toda honra y toda gloria por la sanidad, por la bendición que tiene en casa, hermanos, es gracias a Cristo Jesús, el único, hermanos, el que se puede merecer honra y gloria en esta tarde, hermanos. Él es el único, iglesia, y por eso tenemos que recibirlo con gozo, con alegría, amada iglesia, cantar. ¿Sabe por qué? Porque lo que hoy tiene, usted va a decir, es gracias a mis fuerzas. No, hermanos, no, es gracias a Él. Entonces, si el doctor Lucas, el médico Lucas, está dando a conocer que Cristo tiene poder, vea entonces por qué nace el tema acá de esta tarde. Vea el versículo entonces. Vea el versículo 44. Escuche. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y escuche, y al instante ¿qué? Se detuvo el flujo de su sangre. Entonces en el 45 está el tema, hermanos. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, y dijo Pedro, los que estaban, maestro, toda la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que poder ha salido de mí. Escuche, que poder ha salido de mí. El mismo Lucas está testificando como médico. Hay poder en Cristo Jesús, hermanos. Hay poder, y por eso hay un coro, hermanos, donde dice la alabanza, y dice el coro, a ver, hermano, a ver si estamos, hermanos. Yo te agradezco
y yo te agradezco, oh Dios, por todo lo que haces. Escucha esta mujer cómo se acercó en mí, por todo lo que haces. Escucha, y le dijo, haciendo milagros porque Él es el Cristo. Él es el que viene y pone la mano. ¿Y sabe qué bendición tuvo esta mujer? Que le dice, hija, hermanos, hija, no te preocupes, sufriste 12 años. Pero entonces, ¿dónde se quedó Jairo, hermanos? Jairo venía al lado de él y dijo, bueno, mi hija se está muriendo. ¿Y sabe algo? Jairo no dijo nada. ¿Sabe por qué? Porque él estaba presenciando y dijo, si sanó a esta mujer con 12 años de flujo de sangre, Él va para mi hogar, Él va para mi casa. Y mire, hasta le habló en arameo, hermanos. Escuche, y le dice a esta mujer, hija, tu fe te salvará. Y cuando muchas veces Jesús decía mujer, Él le dijo hija. Miren qué tremendo, hermanos. ¿Verdad que todo se puede en Cristo Jesús? Todo se puede, amada iglesia. Hoy Dios va a hacer algo en su vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Entonces vea, ahora, ¿qué estaba viendo Jesús entonces? ¿Qué estaba viendo Jairo? Mientras caminaba en la multitud, aparece esta mujer. Dice, hay poder en Jesús. En el versículo 48, hermanos, cuando llega esa noticia buena para esta mujer, llega la noticia mala para Jairo. Pero él no le preocupó. ¿Sabe por qué? Porque él estaba presenciando un gran milagro. Usted ha visto que Dios ha hecho un milagro y usted dice, se maravilla y dice, wow, lo que el médico dijo que ya no se podía, ya no tenía solución, que había diagnosticado que ya no se podía más. Hoy Lucas está diciendo acá, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Él estaba diciendo a Jairo entonces, ¿tú eres un principal de la sinagoga? Quiero ver, porque voy a hacer que tú te pares en el púlpito donde te has parado y hoy vas a decir que lo que yo hice con tu hija es porque hoy tú vas a enseñar a los demás principales de la sinagoga que solamente en Jesús había poder, iglesia. Usted ha testificado y usted ha dicho, hermano, ¿y usted que estaba enfermo? ¿Qué le pasó? Yo lo veo ahora que como que está más hermoso, más robusto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha sido bendecido? Es que Jesús es tan lindo, hermanos. Jesús es tan precioso, hermanos. Jesús es grande, hermanos. Jesús es grande. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Aleluya. Entonces, vea, hermanos, en el versículo 49, hermanos, Jesús no discutió porque presenció el milagro. En el 50, hermanos, Jesús le da la respuesta y le dice, escuche, no temas. Vea lo que le dice en el 50. Oyendo Jesús lo que le dijo a este hombre, le dijo, no temas, cree solamente, cree solamente. ¿Su confianza está en Jesús, hermanos? ¿Su confianza está en Cristo Jesús? ¿O está en el médico? ¿Sabe por qué? Porque hoy está diciendo Lucas acá como médico. Yo estoy dando a conocer que yo como médico, es cierto, Dios me ha dado la sabiduría y la capacidad, me ha dado el estudio y todo, pero hoy puedo testificar que solamente Cristo Jesús puede sanar. Y vea entonces, la mala noticia no le pareció mala a Jairo, hermanos, porque dice, porque yo sé que si él va para mi hogar, él va a entrar y va a levantar a mi hija. Entonces ya sabe la historia, fueron a la casa de Jairo y en el versículo 54, ¿qué es lo que aconteció?
Jairo le dijo, entró a la casa de Jairo. El 54 dice, vinieron y entró a la casa, mas él tomándolo de la mano le dijo, clamó y le dijo, muchacha, levántate. ¿Sabe qué hizo, hermanos? Cuando nosotros aprendemos a tener paciencia, a humillarnos delante de la presencia del Señor y ser como este varón, Cristo va a entrar a nuestro hogar y va a reprender todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de los matrimonios que están viviendo donde solamente hay pleito. No ha llegado la paz de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor en esta hora? Hoy quiero entrar a tu casa y decirte, levántate, Talita Kumi, levántate, levántate. Él no lo está diciendo, ya no era Marcos, ya no era Mateo, ya no era Lucas, sino que Jesús era el que estaba diciendo en la casa de este varón, Talita Kumi, levántate. Hoy está diciendo, amada iglesia, el Señor, levántate. Levantémonos en el nombre de Jesús, porque solamente en Él hay poder, amada iglesia.